quiero compartirle algo que Dios puso en mi corazón. El pueblo de Israel había sido gobernado por jueces, pero el pueblo se cansó de los jueces, así que pidió a Dios un rey. Dios no había diseñado el pueblo para que tuviera un rey hombre, porque su rey era Dios. Pero sin embargo el pueblo persistió y pidió a Dios un rey. Así que Dios ungió al rey Nabucodonosor. ¿Cuántos dicen amén? No, Dios ungió al rey Saúl. Dios ungió al rey Saúl. Señor, que el 2019 tu pueblo aprenda palabra, Padre. Dios ungió al rey Saúl. Así que fue el profeta Samuel y lo ungió. Aproximadamente cuando Saúl es ungido, él tenía 30 años, dice la Biblia. Aproximadamente. Pero Saúl no era un rey obediente a las instrucciones de Dios. Y cuenta la Biblia en el capítulo 13 que acabamos de leer, que él desobedeció la instrucción que el profeta le dio. Mira un gatico. Todo está preparado, todo hace parte del escenario, no crea que. Entonces, dice la Biblia que Saúl como rey fue desobediente a la voz de Dios. Él tenía que esperar 7 días para ofrecer, que el profeta Samuel llegara, que ofrecieran sacrificios antes de ir a la guerra. Pero Saúl se desesperó y Saúl dijo: el profeta Samuel se está demorando en venir para ofrecer sacrificios. Así que él se atrevió, él los ofreció en desobediencia. Y por lo tanto vino la palabra del profeta Samuel a Saúl diciéndole: Dios te ha desechado. Y dice la Biblia, le dije hiciéramos énfasis en la palabra buscado. Versículo 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y en el versículo 16 sabemos cómo se llamaba ese hombre. Su nombre era David. Y le hago una pregunta en esta noche: ¿cuántos años tenía David cuando Dios desechó a Saúl? Señor, de verdad enséñales tu palabra. De verdad enséñales, Señor. Ayúdeme con un gráfico, le voy a enseñar algo en esta noche. Arriba está la línea de vida del rey Saúl y abajo está la línea de vida del rey David. Cuando aproximadamente Saúl muere, ¿a qué edad? A los 70 años. Y cuando Saúl muere, David es coronado rey de Israel. ¿Y cuántos años tenía David cuando fue coronado? Tenía 30 años. Muy bien, ¿cómo saben ustedes de Biblia? David tenía 30 años. Así que cuando David nació, ¿cuántos años tenía Saúl? Ojo con lo que le estoy preguntando. Cuando David nació, ¿cuántos años tenía Saúl? Claro, porque si él murió a los 70 y usted le resta los 30 años que tenía David cuando fue hecho rey, así que cuando Saúl tenía 40 fue cuando nació David, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cuándo fue desechado Saúl? Váyase al capítulo 13, versículo 1, que acabamos de leer, donde dice la Biblia que Saúl fue desechado y que el profeta envió esa palabra. Váyase a Primera de Samuel capítulo 13 versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, y sigue la historia.
¿Cuántos años llevaba reinando Saúl sobre Israel? Dos. Dice, cuando hubo reinado un año, pues vino y reinó otro año. Era la manera de hablar en aquella época. Ponga la línea de vida. Es decir, que cuando Dios rechazó a Saúl, David ya había nacido. ¿Cuántos dicen amén? No, no había nacido. No había nacido. Concéntrese en esta noche, la última prédica. Deje de estar pensando en tu taina, tu turutaina, en el muñeco viejo. No, concéntrese un rato. Cuando, ojo con lo que le voy a enseñar en esta hora. Cuando Saúl es desechado, Dios le dice, me he buscado a un hombre conforme a mi corazón. David no había nacido. David no había nacido. 8 años después iba a nacer David, a los 40 de Saúl. Y Saúl tenía 32. ¿Cómo iba a nacer David? Así que fui a la palabra, porque me gusta cuando encuentro así estas cosas raras. Digo, aquí hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Porque Dios dijo, Jehová se ha buscado un varón. Da a entender la escritura que Jehová ya lo había diseñado y que ya lo había encontrado. Así que fui al hebreo original y busqué la palabra que se refería, Jehová se ha buscado. ¿Y sabe lo que encontré? Dice, Jehová entrenará a un varón. El original, el texto, el sentido es, Jehová entrenará a un varón conforme a su corazón. También quiere decir que ninguno de aquellos hombres de esa época eran conforme al corazón de Dios, porque Dios podía fácilmente rechazar a Saúl y ungir a otro de aquella generación. Ponga la línea de vida. Y una evidencia de que Jehová tuvo que entrenar a un hombre es que a los 58 años de Saúl, aproximadamente a los 58 años se cree, David tenía 18 aproximadamente, es cuando él derrota a Goliat. Y si usted recuerda la historia, 40 días Goliat estuvo amenazando al pueblo de Israel, y ningún hombre de aquella generación, ni de 50, ni de 60, ni de 30, se atrevió a enfrentar a Goliat. Por eso era que Jehová dice, voy a entrenar a uno conforme a mi corazón, porque de todos los que hay, ninguno es conforme a mi corazón. Y prueba de eso es que ninguno se levantó a pelear contra Goliat. ¿Vamos o se perdió en la historia? ¿Sigo? Muy bien. Así que le dije, Señor, enséñame eso de que Jehová entrenará a uno conforme a su corazón. Y me puse a estudiar la Biblia. Y adivine qué encontré. El Señor tiene un colegio. Yo le quise llamar de esta manera. Ahora no me vaya, permítame esta excentricidad bíblica, teológica, pero yo lo quise llamar de esta manera. Y en esta noche les quiero presentar el Liceo Instituto Pedagógico Intensivo, llamado Conforme al Corazón de Dios. Ahí está. Liceo Instituto Pedagógico Intensivo. Yo sé que quizás usted estudió en el colegio intensivo pedagógico, diurno, nocturno, mi barril, mi osito de peluche. Uno le fue más triste y estudió en el colegio y primera puñalada, pero eso no fue acá. Esos no fueron hoy, ellos no han venido acá. Pero Dios tiene un colegio, Dios tiene una escuela donde entrena a aquellos que son conforme a su corazón. Mire, en ese colegio tenemos un rector. ¿Sabe cómo se llama el rector? Es el Padre Celestial. Tenemos un coordinador de convivencia y disciplina. No, su nombre es Jesús. Y cuando usted lo echan de clase por indisciplinado, usted va al coordinador y él siempre lo perdona.
Tiene una gracia hermosa, siempre lo perdona y le permite que, si usted está en matrícula condicional, lo devuelve al salón, lo devuelve a la clase. Y tenemos un maestro por excelencia. Recuerde lo que dice la palabra en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él, ¿el qué? Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará, Él es el maestro por excelencia. Y el año 2019, la guianza que Dios ha dado a la iglesia Manantial es que será el año de Él. Así que será el año de estar en la escuela. Será el año de caminar, de matricularse y ojalá de graduarse del Instituto Liceo Pedagógico Intensivo conforme al corazón de Dios. Y le quiero contar algo más. Estuve estudiando sobre ese colegio. Comencé a revisar y quise preguntar por el pénsul del colegio. Claro, porque todo colegio tiene un pénsul, ¿no? Y este colegio no es la excepción, también tiene un pénsul. Y encontré primera materia. ¿Se alcanza a leer? Materia nivel número 1, nivel del anonimato, el rechazo y la soledad. Si tú quieres caminar con el Espíritu Santo como caminó David, tendrás que entender que tienes que ser entrenado conforme al corazón de Dios. La primera lección es permanecer en medio del anonimato, del rechazo y de la soledad. Yo sé que hay muchos en esta noche que ya están cursando esta materia. También sé que hay uno que otro desjuiciado que ya se rajó. El problema es que en el Liceo Instituto Pedagógico Intensivo, conforme al corazón de Dios, no te puedes saltar materias. No puedes hacer trampa, copialina. Eso no existe. Así que si has sido reprobado del primer nivel, lo tendrás que cursar. David dice en la Biblia que cuando nació fue rechazado por sus hermanos. Caminó él en anonimato. Siempre lo muestra cuando él cuenta sus hazañas años después y dice que por mucho tiempo pastoreó las ovejas de su padre. Siempre dice que estaba solo. En el anonimato, en la soledad, en el rechazo. Y pareciera que David no fue el único que cursó esta materia. Si usted comienza a revisar la Biblia, encontrará que de este instituto se han graduado grandes alumnos. Uno de ellos, por ejemplo, que pasó esta materia de manera sobresaliente, se llamó José. Antes de ser ungido, primero tuvo que ser despreciado, estar solo en el anonimato, abandonado. Pero aún en esas circunstancias nunca se alejó de Dios. También recuerdo otro alumno que pasó sobresaliente esta materia y se llamó Moisés. Dice que antes de ser ungido a los 80 años en el monte Oreb, en medio de la zarza, tuvo que transitar 40 años en el desierto, en el anonimato, en la soledad y en el abandono. Y claro, el instituto tiene al alumno más sobresaliente de todas las generaciones que se han graduado del Liceo Instituto Pedagógico Intensivo conforme al corazón de Dios. El más sobresaliente de todos los alumnos se llama Jesús. Y dice la Biblia que por 30 años caminó en el anonimato, el Hijo de Dios, en medio de una carpintería, en el anonimato. Y cuando la gente conoció de él y conoció de su ministerio, fue rechazado. Y aún en la cruz fue
abandonado. Y yo te digo en esta noche, si quieres de verdad que el 2019 sea el año del Espíritu de Dios, tienes que cursar la materia del abandono, la soledad y el anonimato. Y si ya la estás cursando, tienes que celebrar. Porque ¿qué te hace a ti pensar que serás uno conforme al corazón de Dios sin haber perseverado, permanecido fiel en medio de la soledad? Y también tienes que entender en esta noche que aquello que Dios te ha hecho transitar y que tú pensabas que era un destino malo, que era que Dios te había olvidado, que quizás Dios se había arrepentido de ti, te había abandonado, te había soltado, te había rechazado. Hoy la palabra viene para decirte: no es cierto. Lo que pasa es que Dios te matriculó, y aunque tú no lo sepas, en la escuela del Espíritu. Y lo que Dios está haciendo es promocionarte para que te puedas graduar con honores y puedas ser llamado uno o una conforme al corazón de Dios. El segundo nivel de la escuela se llama segundo semestre. El énfasis del segundo semestre es ocupado en lo poco. Dice la Biblia que cómo entrenó Dios a David en la escuela conforme al corazón de Dios. Lo entrenó en lo poco. Cualquiera diría, si iba a ser el rey más grande que iba a tener Israel, el rey del cual se diría aún del Mesías, Jesús, hijo de David, si iba a ser el rey más importante de la historia de Israel, seguramente tenía que ser entrenado en los mejores claustros de enseñanza, con los mejores maestros, con la mejor doctrina, con la mejor ciencia, el mejor conocimiento. Pero el instituto conforme al corazón de Dios, a los grandes los entrena en lo poco. Dice la Biblia que David fue entrenado con un poco, no eran muchas, solo un poco de ovejas. Incluso cuando David ya es famoso en Israel, dice que Saúl envió a sus siervos a que le dijeran a David que se casara con su hija. Y él mismo contesta y dice: pero yo soy un hombre pobre, soy un hombre pequeño, soy un hombre que camina en lo poco. Porque durante años ese fue su entrenamiento. Mira, ¿has visto a esos diáconos que están por ahí corriendo? Míralos bien, porque el próximo año muchos de ellos serán hombres ungidos, mujeres ungidas, que de lo poco comenzarán a sobresalir. ¿Has visto aquellos pequeños que lavan los baños? O que quizás atienden haciendo aseo aquí dentro de la iglesia. Míralos bien, porque Dios siempre llama de lo poco. No sé cómo fue el 2018, pero estoy seguro que si estamos siendo llamados al año del Espíritu Santo, muchos de nosotros hemos pasado en lo poco, hemos caminado en lo poco, hemos visto aunque nuestros sueños se vuelven como poco. Pero la palabra de Dios viene en esta noche para decirte: de lo poco te llevaré a lo mucho, de lo poco te llevaré a lo mucho, de lo poco te estoy entrenando para llevarte a lo mucho. Mira, en este semestre también hay alumnos sobresalientes. Recuerdo de un Noé, en lo poco salvó el mundo, salvó a las generaciones, pero permaneció en lo poco. Recuerdo a un Jacob
que durante años transitó en lo poco antes de ver lo mucho. Hay uno que me llama mucho la atención. Fue un alumno sobresaliente. Su nombre es el apóstol Pablo. Mira lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo ¿estoy qué? Ayúdeme, ¿estoy qué? ¿Sí ve que él pasó por esta escuela de enseñanza? Él lo dice. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. ¿Quién te dijo que tu necesidad no era parte de tu entrenamiento? ¿Quién te dijo que la crisis, la necesidad, la escasez no hace parte de tu formación? Dios te está pasando de lo poco a lo mucho. 15 lo quieren creer, pero Dios te está pasando de lo poco a lo mucho. Recuerda, con poco Dios siempre hace mucho. A veces lo poco no nos deja ver los milagros de Dios. Dios siempre, los milagros más grandes, la multiplicación que alimentó a multitudes, ¿de dónde nació? De lo poco. 5 panes, 2 pececillos, y alimentó más de 5,000 hombres. De lo poco Dios siempre hace mucho. Tercera clase, tercer semestre que tuvo que vivir David en la escuela, el Instituto Pedagógico Liceo Intensivo, conforme al corazón de Dios. Se llama Provocando Marcas. En esa escuela, en este curso, cuando ingresas, el fin último es que salgas con alguna cicatriz. El fin último de esta clase es que salgas marcado. Porque las marcas enseñan que quien porta una marca es un sobreviviente de una batalla. Donde otros perecieron, aquel que tiene la marca es uno que sobrevivió. Mira, por ejemplo, Noé. Cuando Noé, sus nietos le preguntaron: abuelo, ¿tienes esas manos callosas, maltratadas? ¿Tienes esas manos lastimadas y heridas? Abuelo, ¿qué manos tan feas tienes? Le dijeron los nietos a Noé. Él sonrió y los miró y les dijo: no, hijos, mis manos están llenas de marcas porque durante décadas yo construí un arca. Y todos aquellos que no tienen marcas hoy no tienen vida para mostrarte sus manos. Pero estas marcas muestran que donde otros fracasaron, yo permanecí. Donde otros no triunfaron, yo alcancé. Donde otros perecieron, yo conquisté. ¿Tú cómo crees que cuando José, por ejemplo, es lanzado al pozo por sus hermanos, era un pozo de profundidades enormes? No crea que era un pozo de 1 o 2 metros. Según en aquella época, los pozos llegaban a profundidades hasta de 13, 14 y 15 metros. Porque eran desiertos y en las profundidades era donde estaba el agua. Y dice la Biblia que José fue lanzado a un pozo y el pozo estaba seco. ¿Usted cómo cree que cayó allá José? El tramacazo que se dio José fue memorable. ¿Usted cree que el totazo no le produjo ninguna marca? Me imagino una chaguala, brazo roto, raspado, sin mertiolate, nada para curar esa herida, allá costaleado. Dice también la Biblia que José
fue llevado esclavo a Egipto. ¿Cómo cree que viaja un esclavo? Primera clase, con comida, con viento, palmitas que lo van, uvitas que lo van llevando. No, de seguro José llevaba barrotes en sus manos, cadenas como esclavo. De seguro José tuvo que transitar todo ese desierto, desde donde él vivía hasta Egipto, con sus heridas y magullado. Y cuando sus hermanos seguramente lo reencontraron años después, 13 años después, y lo conocieron y le vieron sus marcas en su cuerpo, y de seguro sus hermanos le decían: pero José, qué costaleado que estás. Egipto te ha tratado bien, pero mira esa chagra acá, mira esa cicatriz acá, mira ese tramacazo acá. Y él decía: sí, donde otros fracasaron, donde otros me abandonaron, donde otros no fueron los escogidos, estas marcas, estas cicatrices, lo que te están diciendo es que donde otros fracasaron, yo triunfé. Donde otros perdieron, yo conquisté. Donde otros fueron derribados, yo no me rendí. Acuérdate de un Jacob. Dice la Biblia que cuando peleó con el ángel, tocó su muslo y descoyuntó su pierna. ¿Sabes cómo caminaba José de ahí para adelante? Jacob, arrastrando su pierna. Fue descoyuntado su muslo. No podía caminar ni siquiera así, no, literalmente arrastrado. ¿Sabes qué es lo que estaba dejando cada vez que Jacob caminaba por el desierto? Marcas en la tierra, marcas en la tierra. Esas marcas decían: donde otros despreciaron la bendición, yo peleé por ella y la conquisté. Donde otros soltaron, donde otros negaron, aún donde otros vendieron la promesa, yo peleé, yo me aferré, yo creí y yo perseveré. Las marcas es un curso que no puedes olvidar. Estoy seguro que el 2018 te ha dejado marcas, pero recuerda, esas marcas no son de vergüenza, no son de dolor. Son marcas que te dicen que a donde otros fracasaron, tú triunfaste. Donde otros perdieron, tú conquistaste. Donde otros se rindieron, tú permaneciste fiel. Por eso estás en la escuela del corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. ¿Quieres saber cuál es el próximo curso? ¿Seguro? Este semestre es intensivo. David lo tuvo que vivir. Este es especial. Se llama Aprendiendo la adoración como arma de guerra. Mira, normalmente cuando tú comienzas a caminar con Dios, tú crees que la adoración es una melodía, es una poesía, es una canción, es una liturgia, es una cantidad de frases bien elaboradas una tras la otra, donde tú cantas y simplemente entonas un himno. Pero aquel semestre donde la adoración se convierte en arma de guerra, aprenderás que la adoración, que la alabanza no es una poesía o no es un verso romántico, ni incluso es una melodía, que no necesitas tener buena voz para aprobar este semestre. No necesitas saber tocar ningún instrumento para graduarte con honores. No, en esta clase aprenderás a hacer de tu oración una canción. Esta clase se aprueba cuando adoras por naturaleza. Es decir, cuando suceden cosas duras, adoras. Cuando lloras, adoras. Cuando no entiendes, adoras. Cuando no tienes victorias, adoras. Mira, hay un estudiante que se graduó con honores de esta clase. Ahí está en la Biblia.
Se llama el apóstol Pablo. Dice la escritura en Hechos 16, 25 y 26. Cuando tú entras a este semestre, a este salón de clase, hay un cuadro pintado de él como caso memorable, caso de éxito. Dice la Biblia de este alumno, póngalo ahí: pero a medianoche estaba Pablo y Silas en el calabozo de más adentro en Filipos. Habían sido latigados, estaban amarrados en un cepo, sus pies y sus manos. Y dice la Biblia que a medianoche, allá en el calabozo, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y entonces vino el maestro y dijo: ellos están adorando como arma de guerra. Ellos están aprendiendo que la canción no es solo una melodía, no es solamente tener buena entonación. No. Ellos están usando la adoración como arma de guerra. Entonces dice la Biblia, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Alguien que esté atravesando por ese semestre, alguien que se pueda levantar en esta hora y decir: yo te alabo en medio de la crisis, yo te alabo en medio del dolor. No importa la, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Mira, esta clase no la puedes reprobar. ¿Sabes con qué mató David a Goliat? ¿Con qué? No, con la onda no, con la onda lanzó la piedra. ¿Con qué mató David a Goliat? Con piedras. ¿Qué significa la piedra en la palabra? Totazo no. Tramacazo tampoco. La Biblia responde las preguntas de la Biblia. Mira, Mateo 16, versículo 18. Jesús va por la región y le pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14 voy a leer primero. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es una roca? ¿Cuántos dicen Pedro? No, Pedro no es. ¿Qué es la roca? La iglesia tampoco. ¿Qué es la roca? No. ¿Qué es lo que Pedro había dicho? Una declaración,
una afirmación. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo: sobre esa piedra, sobre esa roca, es decir, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia. ¿Qué son las piedras? Declaraciones. Cuando tú lanzas una declaración, eso es una roca. David no mató a Goliat con una piedra. David mató a Goliat con una declaración que aprendió en el semestre, convirtiendo tu alabanza en arma de guerra. Las piedras son declaraciones que tú haces en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la angustia, y esa declaración se vuelve una piedra que derriba gigantes, que derriba obstáculos, que tumba murallas. Vamos. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Mira, ¿sabes por qué David tomó 5 piedras? ¿Cuántos dicen por si le fallaba la primera le daba la segunda? ¿Cuántos dicen amén? No fue por eso. ¿Sabes cuántos hermanos tenía Goliat? En la palabra está. Segunda de Samuel 21, 18, 22 dice que Goliat tenía 4 hermanos más. Así que David tomó 5 piedras, dijo: uno para cada uno. Me bajo al primero y de seguro cuando se vengan los otros 4, a cada uno lo atiendo, porque sé que la alabanza es un arma de guerra, porque sé que la alabanza es un arma que derriba gigantes. 2019 derribarás gigantes si aprendes que tu alabanza es un arma de guerra. Si aprendes que en medio de la crisis alaba, en medio de la escasez alaba, en medio del desprecio alaba. Vamos, dilo. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Que Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Lanza piedras de tu boca. Lanza piedras de fe de tu boca que derribe gigantes. No sé cómo será esta noche en tu casa, pero si alguien esta noche está en escasez, no hay en la mesa algo que comer, estás solo, ¿qué vas a hacer? ¿Quejarte, orar o alabar? ¿Qué vas a hacer? Si quizás te llega una noticia rara y loca, ¿qué vas a hacer? Si mañana se cierran las puertas, ¿qué vas a hacer? Si así lo haces, serás aprobado y tendrás diploma de la escuela conforme al corazón de Dios. Mira, quiero decirte algo más antes de terminar. Jesús, el que se graduó con honores, dice la Biblia que cuando fue tentado por el diablo, Mateo 4, 8, 11, dice que Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Una declaración, porque escrito está. Confiesa lo que está escrito. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? El diablo, ¿qué? El diablo entonces lo dejó con la cola entre las patas, avergonzado, aburrido, destruido. Y aquí vinieron ángeles y le servían.
Cuando tú derrotas a Satanás con tu alabanza, él tiene que huir. Él tiene que irse de tu casa, tiene que irse de tu familia, tiene que irse de tus hijos. Y ángeles vendrán, ángeles vendrán, ángeles vendrán. Quiero que veas una foto. Me conseguí una foto de egresados del Instituto Pedagógico Intensivo Conforme al Corazón de Dios. Quiero que vea la foto. Ahí están los egresados. Ahí estarás tú, ahí estarás tú, ahí estarás tú, al lado de José, al lado de Moisés, Josué, al lado de Elías, de Eliseo, al lado de Nehemías, al lado de Juan el Bautista, de Pablo, Silas, Jesús y los 12 apóstoles. Ahí estarás tú. ¿Y sabes cuál fue? ¿Sabes cuál fue el lema que pusieron en aquella foto, en aquella declaración? Me lo contaron. Tuve un amigo que estuvo ahí, me lo contó. Su nombre es el Espíritu Santo. Sí, él me lo contó. Quiero que repita el lema de la foto de egresados. La unción te habilita, pero el carácter te aprueba. Una vez más, mira, la unción te habilita, pero el carácter te aprueba. Cuando tú pasas por esta escuela, tú estarás habilitado para usar el poder de Dios. Tú estarás habilitado para derribar gigantes. Tú estarás habilitado para derribar murallas. Pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Porque muchos fueron ungidos, pero fueron desaprobados. Pero el que tú te gradúes con esta escuela te hará no solamente con la capacidad y la habilidad para tener la unción de Dios, sino que te hará con un carácter aprobado, con un carácter que serás graduado conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. 2019 es año para ser conforme al corazón de Dios. Hay un diploma. Hay un diploma. Quiero que lo veas. Todo aquel que decida matricularse en esta escuela esta noche, dice certificado de excelencia del Liceo Instituto Pedagógico Intensivo conforme al corazón de Dios. Dice, por completar satisfactoriamente cada nivel del pénsul asignado en el programa intensivo conforme al corazón de Dios, serás graduado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira la fecha. De aquí a un año nos veremos en nuestra noche de graduación. Dice, diciembre del 2019, tiempo de graduación. Si tú estás invitado a esa ceremonia de aquí a un año, simplemente alaba, alaba un momento más. Alaba.